Homenaje al voto femenino, diputada Silvia Lospenato. Muchas gracias, señor presidente. Y antes que hablar en este homenaje a la sanción del voto femenino, quiero adherir al homenaje a Sarmiento, porque además de todo lo que aquí dijo mi compañera de bloque, la diputada Mehed, Sarmiento fue un hombre tan adelantado a su época que además confió en una enorme mujer, una feminista tan diferente que decía de ella misma: conozco la época en que vivo, soy un alma huérfana o una planta exótica que no se logra adaptar. Y que se había propuesto demostrar la importancia de la educación para mujeres y para varones, diciendo: quiero probar que la inteligencia de la mujer, lejos de ser un absurdo o un defecto, es la verdadera fuente de su virtud y de la felicidad doméstica. Por supuesto, me estoy refiriendo a Juana Manso. Y como todos sabemos, fue Sarmiento, cuando llegó a la presidencia, quien la nombró en la Comisión Nacional de Escuelas. Así que, por confiar en el talento de esa gran feminista que fue Juana Manso, también tenemos que reconocer a Domingo Faustino Sarmiento. Pero venía a hablar hoy y a homenajear los 75 años de la sanción de la Ley 13.010, que sucedió en esta Cámara el 6 de septiembre y el 23 de septiembre, unos días después, del año 1947, no lo dije, vamos a estar celebrando entonces el Día de los Derechos Políticos de la Mujer, que se celebra el día de su promulgación. Pero ya se cumplieron 75 años desde la sanción. Y esos son 75 años desde que las mujeres dejamos de ser ciudadanas de segunda, con una ciudadanía tutelada por otros que decidían por nosotras. Mujeres adultas, madres, abuelas, trabajadoras, que dejaron de ser consideradas niñas, a las que se protegía sin escuchar y a las que se gobernaba sin representar efectivamente. Las mujeres argentinas tuvieron una larga lucha de varias décadas para lograr el voto. Una lucha que fue precedida e inspirada por el movimiento sufragista, que nació y creció en otras latitudes, en Australia, en Estados Unidos, en la Gran Bretaña, en España, en Francia, antes que en nuestras tierras, pero que inmediatamente fue imitado por las primeras mujeres que lucharon desde distintas agrupaciones, fuerzas políticas, por conseguir el voto femenino en la Argentina. Y por supuesto, entre las más destacadas, recordamos a Julieta Lanteri, a Alicia Moró de Justo, a Elvira Rawson, a Eva Perón. Una historia que sin dudas también tiene su capítulo federal, porque después de aquella promotora de esa lucha en solitario de Julieta Lanteri, ¿no?, para encontrar ese huequito legal que le permitiera votar y que después le permitiera ser candidata, fue en el año 1921 cuando las provincias de Santa Fe y San Juan dieron el paso de ese reconocimiento, que tardó muchos años en convertirse en ley nacional. Y en la lucha por el voto de las mujeres, todo el camino respetó estas tres características que tienen a lo largo de la historia todas las luchas feministas. Todas las luchas feministas siempre tienen estas tres características. Son luchas transversales. Se pelean desde la política, desde el arte, desde la ciencia, desde la educación. Son luchas intergeneracionales. En general, quienes conquistan el derecho no son quienes empezaron, sino quienes heredaron la lucha y los pasos que dieron otras mujeres, y son siempre multipartidarias. Todas nosotras somos herederas de esa lucha. Con nuestro voto, con nuestra capacidad de decidir y de representar, fuimos conquistando los otros derechos que también durante siglos nos fueron negados. Con nuestra autonomía política construimos cada una de las luchas que siguieron a esta. Con nuestra voz y con nuestro voto vamos a fortalecer la autonomía física y la autonomía económica que
que aún no tenemos, producto de la violencia de género que persiste y de una muy desigual participación en el mercado de trabajo, en el acceso a los espacios de decisión, en la sobrecarga de tareas de cuidados y en tantos otros desafíos que tenemos pendientes. Pero como hace 75 años, tenemos el poder en nuestras manos, tenemos la potencia en nuestra voz y, sobre todo, tenemos la convicción inquebrantable para seguir luchando por la igualdad real de oportunidades que como sociedad nos merecemos todos. Muchas gracias. Muy bien.